un amigo completo. Claro, exactamente. Como una oportunidad también pasó hace 2 años atrás, oye, va a haber ese abastecimiento de combustible. Y las bombas de benzina estaban llenísimas. Y nunca hubo ese abastecimiento. Bueno, ok. Y por otra parte, tenemos las fuentes primarias. ¿Y qué es lo que es una fuente primaria, Rodrigo? ¿O qué cree usted que es una fuente primaria? Cuando voy directo a la fuente, La información que se saca de forma directa, Ok. ¿Y la saco de dónde? entrevistando a una persona. Ok. ¿Sabes por qué me hago esa pregunta, José Miguel? Porque en una oportunidad un alumno me dijo, ¿sabes, profesor? Yo fui a Guille a sacar los datos demográficos. Esa es la fuente primaria. Es secundaria. ¿Por qué secundaria entonces? Para confirmar que es internet. No, no es porque es una fuente confiable. Es que le dan contexto a tus datos. cuando hablamos fuentes secundarias, por definición son datos que han sido procesados. Y es como una fuente confiable. Es como una fuente confiable. Además, tiene que ser confiable. O sea, explícalo. A ver, ustedes, señores, por favor, sean serios. ¿Ya? Sean serios. Cuando recojan un dato, tiene que ser de una fuente fiable. ¿Wikipedia? No. Con el vago. Vale, existe eso. ¿Ya? Ok, entonces, una investigación exploratoria, ¿qué es? No, exploratoria. Es meternos a investigar en un mercado que no conocemos, en una fuente que no conocemos. No necesariamente, No necesariamente. Una investigación, vamos a decir, una investigación exploratoria, se basa para aproximarse a un fenómeno en estudio a través de fuentes secundarias o fuentes primarias. Fuentes secundarias, hablamos que son datos procesados que están disponibles en distintos medios, pero tenemos que revisar la fuente, que la fuente sea confiable. ¿No es cierto? Y por otra parte tenemos la fuente primaria, que es de, para la redundancia, de la primera fuente. ¿No? Y cuando hablamos de investigación exploratoria en función de fuentes primarias, vamos a hablar de investigación cualitativa. Cuando hablamos de investigación descriptiva, es investigación cuantitativa. Y cuando hablemos de investigación causal, ¿qué se le viene a la mente cuando digo causal? Causa-efecto. Causa-efecto. Ya. Entonces, si es causa-efecto de una investigación causal, ¿qué es lo que buscamos? Explícalo. La causa. Buscamos la causa, ¿no es cierto? Entonces empezamos a relacionar datos y podemos hacer experimentación. Experimentos. A una muestra de la población lo vacuno con una vacuna, un placebo. Y a otra muestra la vacuno con la vacuna. Y veo resultados. ¿Qué es lo que hice? Un experimento. ¿Qué es lo que es un experimento? ¿Una serie de pruebas para comprobar una hipótesis? Sí. Pero Sí. hay que tener un control y una variante. Ya, un control y una variante. Ya, cuando hablemos de un experimento es porque estamos controlando variables. Un experimento implica controlar variables. ¿Ya? Supongamos ¿Qué se mueve? yo creo que sí. ¿Voy a encontrar o...? Habría que ver si está la zona de limpieza ¿O abro la puerta? o abrir la puerta. También, para que circule. Yo creo que abrir la puerta y que circule. Aunque no te muevas acá. ¿Pero bien? Cuando hablamos de exploratorio, fuentes primarias, investigación cualitativa.
exploratorio, fuente secundaria. Exploratorio, fuente primaria, y ahí hablamos de investigación cualitativa. Si hablamos de investigación descriptiva, investigación cuantitativa. Si hablamos de investigación causal, también es cuantitativa, pero experimento. Hacemos experimentación porque controlamos variables. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una investigación donde voy a degustar un agua saborizada. ¿Ya? ¿Se me permite? A ver, ¿qué variable yo podría controlar? Tomo 100 personas, ¿y qué variable yo podría controlar para evaluar esta agua saborizada? El sabor. ¿El sabor lo puedo controlar? No, pero yo sé que es uno. ¿Ya? Entonces no puedo controlar el sabor. El color no, ya sé que es el color. No puedo controlar el color. Estoy ya listo. Este producto está listo. Eso es lo que quiero evaluar. ¿Ah? ¿Pero qué tendría que controlar? ¿Por qué el papel? Quiero evaluar ese producto si tiene aceptación o no. ¿Ah? ¿Cómo? Si le gustaba, puedo contactar a lo mejor jóvenes, con gente de cierto lugar. Eso es parte de lo que vamos a hablar, Javier, sobre distribución de la magia. ¿Ya? Pero si yo quiero evaluar esa bebida, Si le gustó o no le gustó al cliente. pero es una pregunta. La temperatura. Se hace frío o calor cuando lo tomas. Bueno, la temperatura, ¿no es cierto? Porque la temperatura durante el día cambia, ¿no es cierto? Y la percepción, cuando tú te tomas esa bebida, temperatura ambiente, ¿cambia tu percepción si te la tomas con una temperatura más fría? Y se hace caliente. Obvio que cambia. Obvio, entonces tengo que controlar esa variable. Entonces, cuando yo controlo la temperatura y todas las personas evalúan el producto bajo condiciones similares, estoy haciendo un experimento, porque estoy controlando una variable. Por otra parte, también controlo la cantidad que doy. Que no todo, porque alguien podría tomar 1 litro, otro podría tomar 1 mililitro, y las percepciones son distintas, ¿no es cierto? ¿O no? Ok. Entonces, y por otra parte, también hablamos de una metodología causal porque relaciona variables, como dijo Ítalo, buscamos los efectos producto de las causas. Y podría también intentar evaluar el entorno, por ejemplo, para buscar la motivación de consumo. Que, por ejemplo, el alcohol tiende a consumir más en situaciones sociales, tiende a tanto. Pero eso podría ser un estudio descriptivo, ¿no es cierto? No estoy bien. Descriptivo, porque voy a describir el fenómeno de consumo. Se consume más en este momento de, estas son las motivaciones de consumo, no sé qué, un estudio causal. ¿No es cierto? ¿Okay? Bien, entonces, aquí como ejemplo, tenemos distintas técnicas cualitativas, ¿ya? Para que nos vayamos introduciendo, cuando hablo de técnicas cualitativas, ¿qué se les viene a la mente? Cualidades. Características. Cualidades, características. ¿Ya? Métodos de recolección de información. Teléfono, correo, encuesta. ¿Cómo? Encuesta de satisfacción. La encuesta, cuando tú hablas de encuesta de satisfacción, es una tipología de investigación, la satisfacción. Porque yo como podría haber mencionado, una encuesta para evaluar un producto, una encuesta de posicionamiento, una encuesta de hábito de consumo, una encuesta para un test publicitario, una encuesta para un post publicitario, una encuesta para evaluar la fuga de los clientes. Entonces estamos hablando temáticas de estudios, temáticas, como puede ser, por ejemplo, la experiencia que el usuario tiene sobre un servicio. ¿No se justo? Pero en términos de técnicas de recolección de informaciones, ¿cómo voy a copiar la información? ¿Cómo voy a copiar los datos? ¿Qué técnica? ¿Por teléfono? ¿Presencial?
face to face, cara a cara, o hoy día que utilizamos el mundo digital, una encuesta online. ¿Okay? Por otra parte, ¿también? Yo, por ejemplo, utilizo un software que me permite traer información de algún mercado específico para ver si hay distribución de mercado, precio. Es una herramienta metodológica para extraer información, pero son datos duros, no tengo como la visión del consumidor como tal. Una visión más que nada como de datos del mercado, pero no de la persona que consume, o la persona que quiere comunicar algo. Entonces, igual cuenta como un método para entender o situar en qué contexto todo el universo de personas le puedo decir. Perdón, ¿pueden la pregunta? Es que no sé si cuenta como método investigativo algún software que me permita obtener información dura del mercado para que yo no tenga en realidad ni la opinión Hoy día, no del consumidor. hoy día distintas empresas pueden tener CRM, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es un CRM? Okay. Más allá, más que sea una plataforma de almacenaje de datos, es una convicción que tiene la organización para la gestión con sus clientes. Pero un CRM, a su vez, permite, un CRM bueno, hacer analytics. ¿Y qué es lo que es analytics? Poder hacer trabajo de segmentación de los datos, es decir, está haciendo data mining, minería de datos. ¿Ya? Entender, por ejemplo, hoy día hablamos de data science, que es la ciencia de los datos. Entonces, personas que se han ido especializando en relacionar datos, modelos predictivos, en función de la data que tiene la organización. Pero si hay data que la organización no tiene, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo. Seguir el mercado, buscarlo. Y si yo no tengo información sobre las motivaciones de consumo, tengo que seguir a preguntar sobre las motivaciones de consumo. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes desarrollan una página web. Yo sé cuánto tiempo las personas se posicionaron en interviñeta, o cómo navegaron, cuántos clics hicieron. Tengo toda esa data, pero es una data que en relación que se luce, pero a ver, tengo la sensibilidad para decir qué mejor puedo desarrollar. Entonces, me aporta como información muy abstracta, no me aporta información por qué la gente toma tal decisión. Okay. Solo cuál decisión toma. Exactamente, entonces no me dicen el por qué, ¿no es cierto? Solamente estoy midiendo acciones, pero no tengo ese por qué, no tengo las razones, no tengo ese motivo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Salir al mercado a recoger esa información, ¿no es cierto? Y si salgo al mercado a recoger esa información, ya estamos haciendo una investigación al consumidor. ¿Bajo qué metodología puede ser? Podría ser una metodología, ¿cómo podría ser una metodología cuantitativa? Dependiendo de la naturaleza de los objetivos. ¿No sé qué? Profe, que quería hacer una cosa. La fuente primaria, entonces, son notar información cualitativa. Cuando hablamos de una investigación exploratoria, fuente primaria, metodología cualitativa. Metodología cualitativa. ¿Okay? Pero si es descriptiva, Pero sí una investigación. fuente primaria, investigación cuantitativa. Si es causal, fuente primaria, ¿Qué es causal? La metodología. metodología causal. Ya tenemos tres metodologías: la causal, Exploratoria, descriptiva y causal. ¿Ok? y la causal. La causal es cuantitativa, pero es primaria. Eso hasta la atención, ¿no? ¿Cómo? Eso lo está indicando usted ahora. Lo que estoy... Sí, es un punto. Creo que sí. ¿Se lava? No, en la lava. Hay materia que está en el libro de investigación. Hay materia que no está en el ABA
Porque las clases se construyen en función del conocimiento que va emergiendo del caso que uno va. Imagínate, pero sería buena idea grabar y después hacer un libro. Interesante, ¿eh? ¿Okay? Bien. Pero sí va a haber material al respecto en algunos casos, ¿ya? Y por otra parte, Analytics. Y aquí tenemos diversos modelos, porque ustedes estudiaron estadística, ¿no es cierto? Ok. Algo o mucho, pero estudiaron. Ok. Entonces, los datos los analizamos con la estadística univariada o bien la estadística bivariada, pero también con la estadística multivariada. Y cuando hablamos de estadística multivariada nos vamos a encontrar con modelos, con algoritmos, ¿ya? Que uno puede automatizar. Por ejemplo, hacer análisis a través de redes neuronales. Que la inteligencia artificial se basa en algoritmos de redes neuronales. ¿Y qué es lo que una red neuronal busca? Asemejarse a lo que ocurre en nuestro cerebro. Recibimos estímulos y tenemos un output, pero no sabemos cómo lo procesamos. Recibimos un estímulo y tenemos un output. ¿Ok? Entonces, dentro de esa cajita, que es lo que dice una cajita negra, hay modelos implícitos, para que usted, cuando digo un modelo implícito, es que desconocemos cuál es el modelo que se está articulando en ese algoritmo. Y cuando hablamos de un modelo explícito, es porque lo conocemos. ¿Okay? Me imagino que ustedes quizás en el colegio estudiaron la ecuación de la recta. ¿Ustedes se acuerdan o no? La ecuación de la pendiente. La pendiente. Ok, bien. Tenemos una recta. Entonces tenemos un I es igual a la pendiente por un X. Un X. ¿Ya? Más un error. Pero si nosotros colocamos un X y colocamos, que es una variable, y colocamos otra variable, vamos a tener dos variables que van a depender de Y. Ya estamos hablando de un modelo regresivo, simple. Pero si colocamos más variables, vamos a estar hablando de un modelo regresivo múltiple. Para entender qué variable explicativa impacta en la variable dependiente. Entonces son modelos de análisis. ¿Ya? Bueno. Nosotros habíamos hablado también, quizá en las primeras clases, que los objetivos se formulan a través de los verbos, ¿no es cierto? Pero los objetivos que uno plantea en cualquier plan de comercial, o un plan de marketing, o una investigación, tienen que ser específico, realista, relevante. ¿Okay? Es marketing, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos que considerar esto también dentro de la tipología del objetivo. Pero para ir avanzando, irnos metiendo en este ámbito también de la investigación y su utilidad. Ustedes estudiaron marketing. ¿Sí? Pero, ¿qué diferencia ustedes me podrían mencionar entre un marketing estratégico y un marketing táctico? ¿Es lo mismo? ¿Cómo? ¿Qué diferencias hay entre un marketing estratégico y un marketing táctico? Táctico lo que tú estás haciendo. Sí, ya lo que es objetivo, el estratégico es el objetivo. El marketing operativo te permite mejorar y hacer procesos de mejor manera, con mejor sentido estratégico a largo plazo. Exactamente. Lo estratégico es a largo plazo. Lo táctico es de corto plazo. ¿Okay? Bajo esa orientación, la investigación de mercado también nos ayuda a disminuir la incertidumbre
en relación en el corto y en el largo plazo. Entendiendo estratégicos que son estudios que son robustos, potentes, que me van a dar un camino más de mediano o largo plazo. ¿Ok? Se lo explico. Cuando hablamos en términos de hacer análisis de tendencias, ¿ya? Preguntándonos, por ejemplo, y detectar las necesidades o detectar oportunidades comerciales, ¿ustedes dirían que son estudios tácticos o estratégicos? Claramente. ¿Ya? Pero si queremos, dado que los mercados son más competitivos y queremos aumentar nuestros márgenes, necesariamente tenemos que empezar a ser más busquilla, segmentación. No es algo táctico, también es algo estratégico. ¿Dónde segmentar? ¿Cómo llegamos a un segmento? Pero por eso tenemos que detectar esos segmentos. Por tanto, tenemos que entenderlos. No solo demográficamente, sino que... ¿Anaís? O sea, mi pregunta puede ser muy estúpida, pero... No hay preguntas estúpidas, ¿eh? Pero, Anaís, no hay preguntas estúpidas. Hay estúpidos que lo preguntan. El tema, usted dijo que era una estrategia, o sea, la decisión era estratégica, no táctica. ¿Cuál es la diferencia entre la decisión táctica y estratégica? Es que la decisión estratégica es de largo aliento, la decisión táctica es de corto aliento. Por ejemplo, yo puedo desarrollar cambio de precio, porque es una táctica. Puedo vender más hoy, pero después mi producto puede bajar su percepción o su posicionamiento de marca frente a otros por ser más barato. Podría ser, pero claro, pero entonces no lo estoy mirando desde largo plazo. ¿Ok? Ya, sí, sí, ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo sacar hoy día en un paquete, por ejemplo, un producto de alimento, oferta 100 gramos más. como los productos de luz. Los productos de Luca acompañan, es una táctica que acompaña una estrategia. Por ejemplo, lo que hace Walmart. ¿Cuál es el posicionamiento de Walmart? Y ese es un posicionamiento que desde que quizás el Walmart llegó a Chile, No, desde que era libre, exactamente, entonces ha mantenido esa línea. ¿Okay? Y para ello hace acciones que mantengan y que sustenten esa estrategia. ¿Okay? Entonces, por otra parte, el posicionamiento es algo táctico o estratégico. Estratégico, entender cuáles son mis key values. ¿Qué, perdón? Key values, que son mis variables o mis valores claves. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué representa mi marca? Ya, ¿verdad? Eso es como parte de la génesis de una empresa. El ADN. ¿Qué es mi El marca? ADN. Es como diseño. ¿Cómo? Algo de diseño. ¿Sí? Eso es lo que se supone que es lo más importante de eso. Lo más importante, ¿cierto? Incluso, toda marca debería tener un decálogo de cuáles son mis key values. ¿Ya? Exactamente. Tener ahí mi paleta de colores, mi variable relevante, la cual yo no me puedo escapar de ese formato. ¿Ya? No puedes creer, no. K, E, Y. Y value con B-A-L-U-E. Ah, en inglés. Es. Yo sé que usted está en clase de inglés, parece, ¿no? Sí. Perdón, no Por eso, pero por eso mismo estamos en clase de inglés. no hablo. Sorry. No sé, yo me eché El foro más portugués. Ya sabemos por qué. ¿Usted lo contó? Lo dijo. Ya bueno, voy
sapo. Por no decir sapo. Bueno, entonces, pero también tenemos, fíjense que todas estas preguntas son preguntas de investigación. Sí. Todas estas preguntas son preguntas de investigación. Pero por otra parte, también tenemos el marketing táctico o el marketing operativo, donde también nos vamos a hacer preguntas. Por ejemplo, en relación con mi precio, o el packaging, o en relación con una... La historia del merchandising también podría ser. A ver, quizás uno también debería de evaluar las acciones desde el punto de vista. Sin duda, por ejemplo, hoy día uno puede evaluar la planimetría a través de estudios de eye tracker, estudios de fijación del movimiento del globo ocular. Todo cuál es el recorrido que hace el globo ocular. ¿Cuánto tiempo se detiene en una zona? Una herramienta que nosotros ocupamos La gesticulación, en la los agencia, movimientos. el hotjar, que cuando nosotros trabajamos con medios pagados. Entonces, de repente, ¿por qué tocarán este botón más que este otro botón? Que tenemos una herramienta que se llama hotjar, que es un mapa calor de cómo la gente realmente ocupa el sitio. Y ahí uno dice, bueno, voy a apagar aquí. Claro, efectivamente, construcción de mapa de calor. Pero no sirve a nosotros nomás como muy nicho. No sirve como No, pero- investigación de mercado a ver, interna, no sirve claro, más. por ejemplo, a ver, hoy en día, por ejemplo, yo puedo evaluar una página que yo le instalo un aplicativo en un computador y te puedo fijar el movimiento del globo ocular. Entonces sacamos cuánto tiempo, todo ustedes tienen una zona, sacamos las zonas calientes de la página. ¿Y eso en qué ayuda? A ver, ¿dónde llama la atención? Exactamente. Pero también, ¿Dónde pone algo interesante? pero también en el ámbito donde tener control sobre las acciones. Hay empresas, por ejemplo, que desarrollan tracking. ¿Qué es lo que es un tracking? Son estudios de seguimiento. Supongamos que yo lancé una campaña publicitaria, pero esa campaña publicitaria va a durar 3 meses. Y yo quiero medir si el recuerdo, el awareness, el conocimiento, va aumentando. Entonces hago estudios de seguimiento, muestras que son independientes. Y te lo mencioné el otro día que había visto en YouTube de investigación de mercado y le hablaba sobre un estudio transversal y un estudio longitudinal. ¿Te acuerdas a qué se refería un estudio transversal? Si no, yo te lo digo. Si no se lo acuerdan, no hay problema. No me acuerdo. Ok. El longitudinal creo que era más caro. Pero más allá de eso, más allá de que sea más caro, el longitudinal es un tiempo. Es un tracking, por ejemplo, que puede ser con muestras independientes o puede ser la misma muestra que voy siguiendo su comportamiento. Por ejemplo, el estudio de Pulmometer, el estudio de rating, es una muestra que permanece en el tiempo y que tiene una mortalidad natural. Entonces uno va estudiando el comportamiento televisivo de esa muestra. Pero obviamente que tiene una mortalidad natural que se va reemplazando. Pero podría tener muestras independientes que la voy repitiendo, por ejemplo, semanalmente, como, no sé si han visto los estudios de CADEM, de la aprobación del gobierno. Claro, esto es un informe. El número, ¿no? La última foto.
de esa aprobación. Depende cómo le el número, y poner la aprobación. Depende de la referencia. Bueno, ustedes en la segunda clase que nosotros tuvimos llegaron con un bagaje que yo quedé sorprendido de lo poco que han investigado, ¿eh? Sobre empresas de investigación de mercado. Bueno, CADEM es una de ellas que, bueno, no está en la asociación de Italia, pero independientemente de ello, hace estudios que obviamente son contratados, ¿eh? Son contratados. ¿Por qué? Porque también ha estado interesa conocer cuál es la percepción sobre las acciones que hace el propio Estado. ¿Qué tal? No, pero ¿cómo son contratados por el Estado? ¿Cómo entiendo que hay un sexto? ¿Cómo? Pero ¿estás seguro que la contrata el Estado? Porque son actores privados. No, No, si la contrata el Estado. De hecho está licitado. exactamente, lo licita. ¿Ya? A ver, te voy a plantear lo siguiente, para que tengamos que... ¿Qué es lo que es un sesgo? ¿Qué entendemos por sesgo? Cuando hay una inclinación, Cuando hay un error. Un sesgo es porque hay un error. Y el error puede ser, el sesgo puede ser puntual o puede ser sistemático. Si es sistemático es porque se repite en el tiempo. Entonces podemos tener variables que pueden ser sesgadas o variables insesgadas. ¿Okay? Porque pueden haber un sesgo. A ver, el hecho de que yo les pregunte, ¿van a ir a vacacionar este verano a Europa? Probablemente algunos van a decir sí, pero van a ir a la calle Europa. ¿Ya? ¿Por qué no me dijeron no? Por un sesgo de cortesía. Cuando uno detecta eso, que es difícil detectarlo, uno podría decir que es una variable sesgada, porque es un error intrínseco, ¿no es cierto? Okay. También no podría hablar en función del tamaño de la muestra. Si un tamaño de la muestra pequeño, por ejemplo, 50 casos, implica que tiene una gran variabilidad de los datos. Y eso me puede hablar de un sesgo de la información. ¿Ok? Toda investigación presenta una ficha técnica o unas antecedentes. Objetivos, población objetivo, metodología, tamaño de la muestra, método de recolección de los datos, cuándo se hizo los datos. ¿Por qué es importante colocar cuándo? Porque pudo haber habido exactamente que haya impactado en los datos. Entonces, yo aquí lo estoy tomando como ejemplo, después lo voy a mostrar otro estudio. Pero, ¿qué es lo que ustedes están leyendo? Ustedes están leyendo acá la población objetivo, a pesar de que es el universo, pero la población objetivo. Hombres y mujeres mayores de 18 años. ¿Cuántas regiones tiene el país? ¿Cuántas regiones tiene el país? 16. Ya. ¿Ok? Y fíjense que el muestreo es probabilístico. ¿Qué significa que sea probabilístico? Que las personas, las unidades muestrales, son elegidas al azar. Tercero, habla de 704 casos. Alguien podría decir, bueno, pero una muestra pequeña. Bueno, ¿dónde está la salida? lo importante es establecer también cuál es el error muestral. 3,7. ¿Qué significa el error muestral? Que si mi estimador, ¿Augusto? Si el porcentaje es el 19%, el 3,7 es hacia arriba O hacia abajo. Entonces estoy dentro de un intervalo de confianza. Con un 95% de confianza que mi dato está en ese intervalo. Claro. ¿Ya? Ok. Entonces tenemos 704 casos.
Fíjense que este es un estudio reciente, ¿eh? Porque, fíjense, 15 al 17, esa fue la fecha del terreno. Es decir, hace 4 días atrás. Bastante fresco. O sea, bastante fresco. ¿Y qué es lo que dice estos datos? El 35% aprueba, 60% desaprueba. No conocemos las motivaciones, las razones. Pero el siguiente gráfico es interesante. Le voy a mostrar este. ¿Qué nos dice este gráfico? ¿Qué te interpreta de este gráfico? Aprobación o desaprobación en sus primeros, segundo, tercer y cuarto años. Pero ¿Inversa también? ¿La prueba que se prueba? ¿La inversa la curva? Fíjense, mientras más sigue el periodo, más desaprobación existe. a ver, aquí hay varios temas que uno podría empezar a hacer un análisis posterior de sociología, del efecto de la población, pero aquí tenemos un periodo que el de Bachelet, la figurita claramente hubo un pez, ¿no es cierto? La cola. Pero ¿qué ocurre con Piñera? Le cortamos la cabeza. Le cortamos la cabeza. ¿Verdad? En ambos periodos, el periodo que uno habla de el periodo de pololeo, ¿ya? ¿Pololeo? O el periodo de matrimonio, de buena onda, de fíjense que es de un par de semanas, tanto para Bachelet como para Piñera, pero para el gobierno de Boric pasó del 20. Creo que pasó del 21 al 60 de desaprobación. Como una semana. Ahora, este evento ¿Cómo te lo con la camisa afuera? Difícil, Será afuera si lo con la camisa afuera. y la semana andaba con el Marruecos abierto. claro. Y por otra parte, este es el estallido, ¿eh? Sí. la revuelta. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Cuando nació el rechazo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Este es un estudio longitudinal, pero son muestras independientes. No es la misma muestra que va cambiando su punto de vista, sino que son muestras independientes. ¿Sí? Pero igual, dado que es en cambio un estudio transversal, es como una foto en el momento, por ejemplo. ¿Ok? el anterior entonces sería Por ejemplo, lo que estamos viendo, este sería transversal. Claro, este Este estudio es un muestra. dato, esta es la foto. esta es la foto. ¿Y ese se puede comparar con lo de Piñera o Bachelet? Bueno, aquí tú lo estás comparando, pero estás comparando la repetición. Ya. Y ahí uno empieza a analizar los datos y ver. Lo importante acá es la bitácora que uno va generando. Porque aquí me faltan los hechos que me van cambiando las percepciones. ¿Ya? Bien, señores, mensaje para la próxima clase, que los grupos estén formados para que me vayan planteando qué van a estudiar. Máximo 5 mínimo 4. ¿Ok? Bien, muchachos, nos vemos el próximo día. Nos vemos el día. Y termino con la lista.